Entonces, tenemos ahora una función por partes. F de X va a ser igual a X menos 1 si X es menor que 0 y X cuadrada si X es mayor o igual que 0. Y nos piden graficarla y calcular el dominio y el rango o imagen. Ok, ¿cómo la podemos ver? Entonces dice, primero, para los que son menores que 0, esta gráfica va a tomar ciertos valores. Y para los que son mayores o iguales que 0, pues va a tomar otros. Pues por ejemplo, pues esto pues es una recta, ¿no? Pero vamos a ver. Primero para los que son menores que 0, por ejemplo, el menos 2. El menos 1. Y nos interesa cuánto va a valer en 0, ¿no? Si X vale menos 2, esto es menos 3. Si X vale menos 1, esto es menos 2. Ok, y si X vale 0, pues aplico la de acá, porque me está diciendo que para los valores mayores o iguales a 0. De todas formas, aquí es 0. Entonces, pues esto es una recta. Vamos a ver por qué puntos pasa. Por los puntos menos 2, menos 3. Y por los puntos menos 1, menos 2. Vamos a ubicarlos. Menos 2 y menos 3. Por aquí. Y menos 1 aquí a la izquierda y menos 2 para abajo. Entonces, pues yo voy a tener una recta de este estilo. Porque solo va a tomar valores hasta antes de llegar a 0. Aquí generalmente se le pone un circulito así como hueco porque no está tomando el valor aquí en 0. Solo está definida para los que son menores que 0. Pero cuando X vale 0 acá, ya va a empezar a tomar otro. Entonces aquí se le pone una bolita abierta. Y dice, para los que siguen, si X es mayor o igual que 0, pues ya saben la conocida parábola, ¿no? De X cuadrado. Pero ya iría de esta manera. Solo la mitad, porque está diciendo que para los valores mayores o iguales que 0. Ajá. Sería más o menos esto. Y aquí se le pone el círculo blanco y aquí se pone un punto así como rellenando de que desde acá ya empieza a tomar sus valores. Ahora, ¿quién es el dominio? Recuerden, el dominio, pues yo me trazo mis L de X, que son las que son verticales, ¿no? Entonces, ¿hay algún conflicto si yo me tomo de esta forma? Para las de acá, pues sí, puedo trazar, ¿no? No hay ningún problema, todas van a tocar a mi gráfica en un punto. Así, horizontales todas, incluso cuando la que está aquí, la que pasa exactamente en el eje Y,
esa va a tocar a mi gráfica en un punto, en este de aquí, donde comienza la parábola. Aunque no le toca aquí, pero sí va a tocar acá. Pero mis L de Y, que son las que son horizontales, ¿no? Estas de acá. Entonces, ¿dónde va a haber conflicto? Pues aquí, ¿no? Aquí no hay puntos donde pasen mis L de Y y corten a mi gráfica. Entonces, por lo tanto, yo puedo, bueno, a partir de la L de Y que pasa sobre el eje X, ya va a cortar a mi gráfica justo aquí, donde comienza la parábola. Entonces, por lo tanto, el dominio de F va a ser igual a todos los reales y la imagen van a ser todos los reales salvo el intervalo menos 1,0 abierto, ¿no? Porque desde aquí, desde el hueco, ya no hay punto por el que pase mi recta L de Y. Entonces, vamos a ponerlo como menos infinito, coma, menos 1 abierto, unión, desde 0 hasta infinito. Esa sería mi imagen, ¿no? Estoy excluyendo este de acá. Este de acá sería 0,1 cerrado, ¿no? Porque desde acá ya no empieza a tener imágenes. Incluso aquí en el 1, donde no pasa. Entonces, cuando quieran graficar una función por partes, primero tómense, así como viene el intervalo dividido, los valores para los que son menores a partir de un punto y mayores que a partir de un punto, y así pueden ir trazando su gráfica. Si quieren, para no equivocarse, pues me trazo la recta completa, borro esta parte donde no me está pidiendo estos valores, trazo la parábola completa y borro estos donde no me está pidiendo los valores. Pues ya quedaría de esta forma. Bueno, algunos tipos de funciones de RNR que son las más importantes, las más conocidas, las que vamos a estar viendo y van a surgir recurrentemente. Pues una, pues ya la vimos mucho, es la función identidad. Ya que es definida como f de x igual a x. Como lo vimos, pues es esta, ¿no? Y pues como podemos ver aquí de la gráfica, se aprecia que si yo tomo mis L de X verticales, acuérdense, siempre van a tocar a mi recta en un punto. Igual mis L de Y, las horizontales, también van a trazar, cuando las trazo van a cortar a mi gráfica en un punto. La función constante, ¿no? Entonces es la función definida como f de x igual a c. Es decir, a todos mis x, mándamelos a esta constante, ¿no? Por ejemplo, esta de la gráfica, pues es el 4. Entonces, f de x igual a 4. Entonces, no importa lo que tenga yo aquí adentro, todo mándamelo al 4. Ok, pues siempre se van a ver así. Entonces, y esto es menos 4 negativo, yo qué sé, pues va a estar en la parte de abajo de mi plano. Y como podemos ver aquí, pues, mis L de X van a cortar en un punto, pero mis L de Y van a cortar a mi gráfica, ¿en dónde? Solo aquí, en un punto. Si yo trazo, todas estas no cortan a mi gráfica en ningún punto, ni las que están acá. Solo la que pasa exactamente por 4, es decir, solo la que pasa exactamente por la constante. Por lo tanto, mi dominio va a ser todos los reales y la imagen, pues solo va a ser esta. Todos van a ir acá. Entonces, la única línea horizontal que corta aquí, pues es la que pasa por C precisamente.
Ok, la función valor absoluto, ya, como ya lo habíamos visto, es este de acá, y está definida de esta forma, ¿no? F de X igual a valor absoluto. Entonces, todos los X que tenga, mándamelos para arriba, porque los voy a volver mayores o iguales que 0. Todo lo que me pongas acá, lo voy a volver mayor o igual que 0. Entonces, todos los positivos se quedan iguales, como la recta y igual a X, pero los negativos se van a volver positivos, ¿no? O sea, de forma menos X, X, para todos los que están aquí, ¿no? Entonces, aquí, nuevamente, yo trazo mis líneas y voy a anotar que siempre que trace aquí verticales, voy a cortar en un punto. Pero si trazo horizontales, solo voy a empezar a cortar a partir de las que empiezan del eje X, ¿no? Porque aquí vale 0, si pasa por el punto 0,0. Entonces, todos aquí, para arriba van a cortar. Entonces, por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales y la imagen pues va a ser a partir del 0, más infinito, que es desde donde ya empiezan a cortar mis L de Y, mis líneas horizontales. Graficar Y igual a valor absoluto de X cuadrada menos 4. Ok. Primero, pues veamos cómo se comporta esta. Recuerden, la clásica es X cuadrada. X cuadrada va a ser esta, ¿no? Vamos a ponerle otro color para que se aprecie mejor. Ajá, es esta. Ok, pero dice que yo tengo X cuadrada menos 4. Entonces, si se fijan, simplemente va a bajar, ¿no? Pues yo le quito 4, pues va a ser la misma gráfica, pero ahora va a iniciar desde el punto 0, menos 4. Ajá. Entonces yo aquí le estoy quitando, pues si le quitara 7 unidades, pues empezaría desde acá, desde más abajo, desde el 0,7. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo a fin de cuentas? A todos los que están aquí de mi parábola X cuadrada, pues les estoy quitando 7 unidades a todos los puntos, Por lo tanto, pues se van a trasladar ese bajo. Entonces, X menos 4 va a estar así. Ok. Pero, ¿qué me dice el valor absoluto? El valor absoluto me dice que todos los negativos los vuelva positivos, ¿no? Por ejemplo, todos los que están acá tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, va a quedar de la siguiente forma. Vean, todos los que estaban aquí los volvió mayores o iguales que 0. Entonces, todo lo que pase de este lado, donde los y son negativos, van a pasar del otro lado. Y esta va a ser la gráfica de valor absoluto de X cuadrada menos 4. Ajá. Por ejemplo, si yo tuviese una recta, 4X. Entonces, todos los valores que pasan de este lado, cuando yo calculo el valor absoluto, van para arriba. Por ejemplo, esta, ¿no? Una ecuación de una ecuación cualquiera, pues su gráfica va a ser esta. Pero yo voy a sacarle el valor absoluto de esa función. Todos para arriba. Bueno, pero volvamos con la que teníamos. X cuadrada menos 4. Entonces, es esta.
Pues esta va a ser mi f de x, ¿no? ¿Cuál sería el dominio de f? Pues todos los que están acá pues tienen una imagen, ¿no? Trazo mis verticales se van a cortar a mi gráfica. Aunque aquí no se vea, pero pues todos los que siguen para allá van a tener una imagen que está muy arriba, pero va a tener una. Entonces, pues van a ser todos los reales. Y otra vez, ¿quién sería la imagen? Pues todos los que están acá, ¿no? De este lado de arriba. A partir del 0. Entonces, eso tomen mucho en cuenta cuando vamos a graficar, ¿no? Pues simplemente pueden tomar una gráfica conocida y pues, pueden darse una idea de cómo sería si le quitas una constante. Pues aquí está, ¿no? Dominio de R imagen para el valor absoluto. Ahora, la función parte entera. Esta se define como f de x igual a x, pero no es ahora entre corchetes, ¿no? Esa es, nos va a tomar la parte entera de un número. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, esta es f de n. Vamos a doblar la parte entera de n y va a ser igual a n porque es un entero. Pero para el resto van a definirse de la siguiente manera. Entonces, f de a pues va a ser la parte entera de un número y va a ser igual a n si este se va a encontrar entre n y n más 1. Para algún entero, n entero. Ok, por ejemplo, f de 1.35, si quieren, ese va a ser igual, nuevamente lo expreso como regla de correspondencia, y esto va a ser igual a 1, ¿no? El 1.35 está entre 1 y 2. Ah, bueno, dice, pues te vas a tomar lo que está a su izquierda. Ajá. Ese va a ser la parte entera. Por ejemplo, f de menos 1.35 va a ser igual, parte entera de menos 1.35, y se va a hacer menos 2. ¿Por qué? Porque menos 1.35 va a estar entre menos 2 y menos 1. Y te está diciendo que te vas a tomar lo que está a su izquierda, ¿no? Entonces, pues todas las que podemos ver acá, todos los que están en medio de los intervalos, pues les va a mandar a su parte entera. Aquí, por ejemplo, como se puede ver, los que están aquí, entre el intervalo 1,2 los va a mandar al 1. Todos. Los que están aquí entre el intervalo 2,3, pues van a ser 2 punto y algo, ¿no? Y los va a mandar al 2, a lo que tienen a su izquierda. Los que están aquí, entre el menos 1,0, los va a mandar a menos 1. Ajá, lo que tienen a su izquierda. Los que están aquí entre el menos 2 y menos 1 los va a mandar a menos 2. Entonces, generalmente, pues este se puede poner como, pues debería tener aquí
unos circulitos aquí en la orilla del escaloncito. Por ejemplo, aquí donde está el 1 debería haber un huequito porque el 1 ya lo está mandando para arriba. Ajá. Este de acá también con un huequito porque el 2 ya lo está mandando para arriba. Más o menos podríamos verlo. Aquí va a estar el 1. Aquí va a estar el 2. El 3 y el 4. Entonces, pues aquí el 1 ya no está aquí, va a estar acá. El 2, pues ya no va a estar aquí, ya no va a pertenecer a esta línea, va a pertenecer a la que sigue porque lo va a mandar al 2. ¿Ok? Si es entero, lo manda al 2. Aquí ya no va a estar el 3, entonces va a estar acá, ¿no? Y así con todos. Nada más que como la gráfica es muy pequeña, pues no pude ponerle los circulitos ahí. Bueno, pero ¿qué pasa con esta? ¿Cuál es el dominio? El dominio, pues todos los reales, ¿no? A todos los reales los voy a mandar a su parte entera. Si yo me trazo aquí una L de X, una vertical, pues va a cortar aquí. Bueno, en caso de que no corte al punto de acá, va a cortar al de arriba porque este ya está aquí arriba. Entonces siempre va a haber un cruce con mi gráfica. ¿Y quién va a ser la imagen? Pues la imagen van a ser donde corten todas mis L de Y, mis horizontales. ¿Y dónde solo va a cortar? Pues donde vale, por ejemplo, 5, donde vale 4, donde vale 3, donde vale 2, donde vale 1. Aquí, el eje X, donde vale -1, donde vale -2. Y eso, pues, ¿a quién me estoy refiriendo? Pues a todos los enteros. Su imagen de esta función son todos los enteros. Porque todas esas son las que van a cortar mis horizontales. Dice, una función polinomial de grado n es una función que va de los reales a los reales, definida de esta forma, ¿no? Es una expresión polinomial, donde n puede tomar valores naturales o puede ser 0. Y estas de aquí, las AN, las que acompañan a las XN, son números reales, ¿no? O constantes, si lo quieren ver así. ¿Ya? Por ejemplo, pues esta es una expresión polinomial, por lo cual esto, mi f de x, es una función polinomial. Y, por ejemplo, x al cubo más 1, su gráfica va a ser esta. Y, pues nuevamente, como lo pueden ver acá, el dominio, pues van a ser todos los reales, ¿no? Todos los reales van a hacer esto, todos van a tener una imagen. Y la imagen, pues son las horizontales. No hay ningún problema, ¿no? Todo bien, todo. Siempre van a cortar a mi gráfica en un punto. Por lo cual, pues mi dominio van a ser todos los reales y mi imagen van a ser todos los reales para esta función. ¿Les recuerden? Pues estas pueden ir de cualquier forma que yo quiera, ¿no? F de X es igual a X a la cuarta más 3X cuadrada menos 2X más 7, ¿no? Todas las que son de esta forma, pues son funciones polinomiales. ¿Por qué? Pues no lo veo, pero por ejemplo, acá AN, pues es 1, AN menos 1, pues es 3, y así, ¿no? A1, el menos 2, A0, pues el 7. Y los X cuarta, X cuadrada, y X. Aquí, por ejemplo, no tengo X al cubo, pero pues, yo puedo decir que
que la constante sería 0, ¿no? 0 por x al cubo. No, pues no tengo. Da lo mismo, no se lo puedo poner. Entonces, pues ahí. Así son, ¿no? Las que puedan ver como polinomios son funciones polinomiales. Ahora, funciones racionales. Una función racional, función de los reales y los reales, y va a ser definida así. Es decir, es un cociente de funciones polinomiales, las que vimos, las que acabamos de ver. Entonces, estas son expresiones polinomiales, tanto arriba como abajo. Y pues, recuerden que es muy importante, pues que q de x no sea 0, porque se indefine, ¿no? No existe. ¿Ok? Pues un ejemplo sería este. X cuadrada y abajo x al cubo menos 1, ¿no? Si yo tengo una función racional donde estos, tanto el de arriba como el de abajo, pues son funciones polinomiales. Y la gráfica de este, pues va a ser esta, ¿no? Va a ser esta. Y aquí, pues hay conflicto, aquí, ¿no? Cuando x vale 1. Cuando x vale 1, se indefine. Entonces el dominio, pues van a ser todos los reales menos el 1, porque aquí es donde hay conflicto. Y la imagen, como podemos ver acá, aquí pareciera que toca al 0, pero en realidad no. Ok, entonces esta nunca va a tocar al eje X. Entonces la imagen es, perdón, el dominio es todos los reales menos el 1 y la imagen va a ser todos los reales menos el 0. Entonces, pues graficándola. Como podemos ver, también calculamos por conjuntos la imagen y nos va a dar eso. La función algebraica es una función de los reales a los reales definida mediante una expresión que involucra operaciones algebraicas, ya sea de suma, resta, multiplicación, división, evaluación a potencias y o extracción de raíces. Pues esta, por ejemplo, ¿no? Es una función algebraica. Entonces, que puedan ver como expresiones algebraicas de sumas, restas, de x, como es aquí, elevación a potencias, o sea, un binomio al cubo, al cuadrado, la raíz de eso, ajá. Pero pues, por ejemplo, esta sencilla. F de x es igual a raíz de 4 menos x. Esta es una función algebraica. Y pues como podemos ver aquí en la gráfica, el dominio para esta, pues es de menos infinito hasta llegar a 4, porque para acá pues ya no hay valores, ¿no? Ya no hay valores de este lado. Y pues se puede ver aquí que si x es mayor que 4, pues la raíz ya me sale negativa, ¿no? Pues eso no existe, por lo tanto, el dominio sería de menos infinito a 4 cerrado. Y la imagen, pues recuerden acá, las horizontales, las L de Y empiezan a cortar a partir del 4 hasta infinito. La función es par, una función que va de R a R, si f de menos x resulta ser igual a f de x, ¿no? Para todo x en mi dominio. Es decir, si yo evalúo f menos x, me va a dar lo mismo que mi función original. Por ejemplo, esta. F de x es igual a 1 sobre raíz de x cuadrada más 1. Es una función par porque si yo evalúo f de menos x, pues aquí donde está el x voy a poner menos x al cuadrado, es lo mismo que x cuadrada, ¿no? Es menos 1 por x, menos 1 al cuadrado, es 1. Entonces, es lo mismo que x cuadrada más 1. ¿Y quién es esta? Pues mi original. Mi original, pues va a ser esta. Entonces, esta es una función par
porque f de menos x me resulta lo mismo que f de x. Y, por ejemplo, pues va a ser esta, ¿no? Parecida a la que vimos el día de ayer. Y esto, pues es una función simétrica, ¿no? Porque aquí, a partir de lo que está en el eje, en el primer cuadrante, se ve reflejado en el segundo, ¿no? Es como si yo pusiera aquí un espejo en el eje Y, ¿no? Lo que vea de este lado va a estar reflejado del otro exactamente igual. Esa es una característica de las funciones pares. Entonces, pues esas van a ser simétricas con respecto al eje X, al eje Y, perdón. Ajá. Y pues, como podemos ver aquí en la imagen, pues lo mismo que vimos ayer, el dominio pues en todos los reales y la imagen pues solo va a tomar valores de 0 al 1 cerrado, ¿no? Trazos horizontales, va a tocar aquí en el 0,1, pero nunca va a tocar al eje de las X. Una función es impar, perdón, una función es par si ahora yo evalúo f de menos x y va a ser lo mismo que menos f de x para todo x en mi dominio. ¿Ok? Por ejemplo, la función algebraica f de x igual a x al cubo más x. Esta es una función impar porque si yo evalúo f de menos x, ¿no? Pues ¿qué va a ser? ¿No? Donde está menos x lo pongo aquí. Esto es menos x al cubo más menos x, pero esto es lo mismo que menos x al cubo, ¿no? Menos 1 por x al cubo es lo mismo que menos 1 al cubo por x al cubo. Y menos 1 al cubo, pues es menos 1. Pues por eso, vuelve a quedar así. Y el menos x, pues, sí, se queda igual. Pero ¿esto qué es? Si yo simplifico acá el menos, pues menos que multiplica x al cubo más x, pero ¿quién es x al cubo más x? Pues mi f de x. Esto es menos f de x. Y esta, pues, es conocida como una función par. Ok. Función impar, perdón. Y, pues, su gráfica de esta, pues, va a ser esto, ¿no? Ahora, todo lo que yo tengo en el primer cuadrante se va a ver reflejado ahora en el tercer cuadrante. Ahora hagan de cuenta que yo voy a poner un espejo aquí, atravesando, ¿no? Atravieso aquí un espejo de forma, como si tuviera la recta y igual a menos x, ¿no? Aquí encima voy a poner un espejo. Entonces, todo lo que tenga aquí en el primer cuadrante se va a ver reflejado aquí. Y esa, pues también es una característica de las funciones impares. Bueno, pues aquí pues claramente se ve que dominios son todos los reales y la imagen, pues no hay ningún problema. Van a ser todos los reales. Determinar el dominio de la función f de x igual a... A ver, ustedes inténtenle. ¿Cuál sería el dominio de esto? Recuerden, por definición, son los reales tales que f de x está en R, todos los que tienen imagen. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el dominio de esta función? ¿Dónde hay conflicto? ¿Cuál es el problema de que esto no sea un número real? Pues que se indefine. ¿Y dónde se indefine? Cuando x cuadrada menos 1 es igual a 0. Es decir, x cuadrada es igual a 1. Entonces, esto quiere decir que x es igual a 1 o x es igual a menos 1.
Entonces, pues hay que quitarlos nada más. Entonces, esto siempre va a ser un real, excepto cuando x vale 1 o x vale menos 1. Entonces, pues lo podemos expresar así, ¿no? Son todos los reales. Así simplemente. ¿Y esto quiénes son? Pues es el intervalo menos infinito, coma, menos 1, unión el intervalo menos 1,1, unión el 1, más infinito. Y ya. O sea, siempre hay que fijarse donde no hay valores, donde se indefine. Y eso sería todo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si mi f de x es 1 sobre raíz de x? Aquí donde habría conflicto. 1 sobre raíz de x tiene que ser un número real. Pues hay conflicto, o esto existe. La raíz existe cuando es mayor o igual que 0. Pero en este caso no puede ser igual a 0 porque pues, todo se me indefine. Entonces, cuando, pues toma sentido cuando x es mayor estricto que 0. Entonces, porque pues quitamos los negativos, va a decir, de dominio vamos a quitar todos los negativos porque no existe raíz. Ok. Y vamos a quitar el 0 porque todo se me indefine. Ya estoy quitando todos los negativos y el 0, pues ¿quiénes son los que restan? Para los que sí hay alguna expresión, pues, los x mayores que 0. Y estos son, pues, de 0, más infinito. Entonces, muchos de estos ejercicios pues, van a venir, ¿no? Para tarea, para examen. Entonces, deben de fijarse bien la interpretación. Ahora, ¿pero qué pasa si yo tengo una función definida en partes? Ya vimos un ejemplo hace rato. Este es 2x si x es distinto de 1 y 0 si x es igual a 1. Entonces, ¿esto cómo lo podríamos ver? Entonces, pues, aquí no hay ningún conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, esta está definida para todos los reales, ¿no? Esta expresión. Esta está definida para todos los reales. No tenemos ningún conflicto de raíces ni cocientes. Está para todos los reales, excepto para el 1. Ah, pero para el 1 ya tengo que va a ser 0, ¿no? Va a ser 0 cuando x vale 1. Pues ya tengo un valor para cualquier real. Por lo tanto, pues el dominio van a ser todos los reales. Si yo tuviese, por ejemplo, x menos su parte entera. ¿Hay conflicto de raíces? No. ¿Hay conflicto de cocientes? Tampoco. A todo número real, pues lo puedo evaluar aquí. O sea, ese número real menos su parte entera, pues siempre va a existir, ¿no? No hay ningún conflicto. Pues ya de una vez pongo todos los reales.
Entonces, recuerden siempre interpretar los conjuntos. Entonces, cuando les ponga ejercicios de calcular el dominio, pues lo que van a hacer es fijarse en las raíces, en los cocientes, valores absolutos, ¿no? Para cuáles tiene sentido eso. Y cuando les pida graficar la función, pues generalmente va a ser una gráfica sencilla para que ustedes puedan calcular el dominio de la imagen con la CLDX. Y, ¿qué más? Pues yo creo que nada más por esa parte. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que va a ser operaciones entre funciones. Esto va a ser, vamos a considerar dos funciones, f y g, ¿no? Las funciones suma, resta, producto y cociente se definen como por estas reglas de correspondencia. F más G de X, o sea, F más G es una nueva función, o sea, F y G son funciones separadas, pero F más G, este símbolo, ya es otra función muy distinta. Pero eso se refiere a la suma de F con G y el dominio de esta función nueva, F más G, va a ser la intersección del dominio de F y la del dominio de G. Entonces, la de la resta, similar, ¿no? F menos G, de evaluado en X, va a ser igual a F de X menos G de X y el dominio nuevamente lo voy a obtener de esta forma. El producto igual, producto de funciones, va a ser producto de una por la otra, el dominio igual la intersección, y cuando tengo un cociente, va a ser igual al cociente de ambas, y con esta siempre a quedarme claro que tiene que ser distinta de cero, ¿no? Para que todo funcione bien. Y el dominio aquí si van a ser los X en la intersección, donde G de X no se haga cero. Eso es todo con respecto a operaciones con funciones, ¿no? Las puedo sumar, las puedo restar, las puedo multiplicar y puedo hacer el cociente, siempre y cuando fijándome que en el caso del cociente, este G de X no sea cero. Ok, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si F de X es igual a X al cubo menos 2, esta G va a ser igual a raíz de X. Y esta, vamos a tener una H de X que va a ser igual a X cuadrada menos X. Entonces, y aquí nos piden calcular quién es F por G evaluado en 4. ¿Quién va a hacer esto? Pues me fijo, ¿no? Primero, ¿quién es F por G? Aquí, pues es F evaluado en 4 por G evaluado en 4. Esto es, pues solo pongo aquí, ¿no? Esto es 4 al cubo menos 2 por G, que es raíz de 4. ¿Y esto cuánto va a ser?
64 menos 2, 62 por 2, que es igual a 124. Ok. ¿Y quién sería F más G? Menos H. Todo esto evaluado en 3. Ahora voy a operar 3, ¿no? Pero pues, a fin de cuentas va a ser lo mismo. Entonces, si primero me asocio F más G, pues va a ser la suma y al final, pues resto H. Esto va a ser F evaluado en 3 más G evaluado en 3 menos H evaluado en 3. Esto que es igual a 3 al cubo menos 2 más raíz de 3 menos 3 al cuadrado menos 3. Pues esta la voy a evaluar. Me dice, primero agárrate F en 3. Pues va a ser esto. Súmale G evaluado en 3, esto, y réstale H evaluado en 3. Pues va a ser todo esto. Entonces, si yo distribuyo el menos acá, pues ahora vamos a hacerlo. Menos 3 al cuadrado más 3. Esto que es igual. 27 menos 2, raíz de 3, menos 9, más 3, ¿no? Y ya, lo que sea. Ok. Ahora, pues esto es sencillo, ¿no? Nada más es evaluar así. Pero ahora me pide dar la regla de correspondencia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a expresar? Lo siguiente. Dar la regla de correspondencia y el dominio F más G. De H sobre G bueno, primero de estas dos. Entonces, F más G. ¿A qué me refiero con la regla de correspondencia? Pues la función, simplemente. ¿Quién es F más G? Pues F más G evaluado en X va a ser igual a X al cubo menos 2 más raíz de X. Ok, pues simplemente pues se sumarán ambas, ¿no? Esta es F de X más G de X. Ok, ¿quién es el dominio? Recuerden el dominio de F. ¿Quién es el dominio de F? Pues todos los reales, de todos los reales yo puedo hacer esto. ¿Quién es el dominio de G? Raíz de X. ¿Para cuáles tiene sentido esto? Pues para los mayores o iguales que 0. Entonces, ¿quién es el dominio de F más G? Me está diciendo que el dominio de F más G es la intersección de ambos. ¿Quién es R intersectado con esto? Pues 0, más infinito. Recuerden la intersección, pues
Si uno es subconjunto del otro, prevalece el más pequeño. Entonces, esta es la regla de correspondencia, es decir, cuál es la función suma, y este va a ser su dominio. Ahora, ¿quién es h sobre g? ¿Quién es h sobre g evaluado en x? Pues, como lo vemos aquí, es f h de x sobre g de x. ¿Esto qué quiere decir? Esto es x cuadrada menos x con g de x raíz de x, ¿no? Bueno, esta no puede ser 0. Okay, no puede ser la constante 0, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién es el dominio y quién es la imagen? Pues el dominio de g, h sobre g, pues son todos los x en la intersección. Por aquí, pues, ¿quién es dominio de h? Pues nuevamente pues, son todos los reales puedo hacerle eso. Todos van a tener su imagen, no hay ningún conflicto. Entonces, voy a decir, ¿quiénes son estos? Pues son todos los x que están en la intersección de ambos, ¿no? ¿Quién es h y quién es g? Estos dos. ¿Quién es la intersección? Pues, bueno, vamos a ponerlo para que no haya confusión. 0, más infinito, intersección R, ¿no? Donde g de x no es 0. Entonces son todos los x en, ¿quién es esta intersección? 0, más infinito, tales que g de x es distinta de 0. Y entonces, ¿cuál sería este intervalo? Pues son todos los de aquí, exceptuando donde g de x se hace 0. ¿Cuál es el único caso? Pues que g de x, que raíz de x valga 0. Pues lo quitamos. Esto va a ser el intervalo 0, más infinito. Entonces, cuando opero, me va a definir una nueva función. Ajá. A partir de 2. El cociente es muy importante porque nos va a ayudar un montón después. Entonces, cuando tengo un cociente, entonces distribuyo, ¿no? G de x, h de x y g de x. Esto va a ser, pues, simplemente sustituyo mis funciones y me van a crear una nueva función que va a tener como dominio un conjunto nuevo. Ok. Ahora, ¿quién es f más 2h por g? O sea, ¿quién es esta función? Bueno, pues agarrar a operar, ¿no? A separarlas. Esto es f de x más 2 veces h de x por g de x. Quedaría así, ¿no? Entonces, si primero hago una, la otra, no importa, pues simplemente voy a desarrollarlas. Esto es x al cubo menos 2 más 2 veces
x cuadrada menos x por raíz de x. Ajá. Y esta, pues ya es una nueva función. Esto es x al cubo menos 2 más 2 veces x cuadrada. Ya puedo multiplicar acá el raíz de x. Menos 2 veces x raíz de x. Entonces, pues esto, para ordenarlo mejor, esto va a ser igual. Recuerden, conforme van reduciéndose las potencias, hay que ordenarlo. Pues nos resulta pues una expresión algebraica, ¿no? Ok. Pues, ¿quién va a ser el dominio de esta nueva función? Entonces recuerden que, otra vez, dominio de f, todos los reales. Dominio de g, 0, infinito. Y dominio de h, todos los reales. Entonces, ¿quién va a ser el dominio? ¿No? Pues el dominio de todo esto f más 2 g por h de x va a ser igual. De la suma, pues voy a intersectar, ¿no? R. Bueno, vamos a escribirlo bien para que no haya confusión. Dominio de f intersectado, cuando tengo el producto, otra vez, ¿no? Es la intersección del dominio de h intersectado con el dominio de g y nada más, ¿no? Entonces, cuando es producto, primero intersecto los dominios, ¿no? Por esto. Ah, pero también lo tengo que intersectar porque tengo aquí un más con el dominio de f. Pues a fin de cuentas es una intersección de los tres dominios. Entonces esto es R intersectado con dominio de G y H, que es R intersección 0, más infinita. Pero pues ya desde aquí se puede ver que la intersección de esto va a ser el 0, más infinito, y lo intersecto otra vez con R, pues nuevamente va a sobrevivir el más pequeño. Entonces mi nueva función, que es la suma de f más 2 veces el producto de h por g, es esta función nueva, que va a tener como dominio el 0, más infinito. Entonces, operaciones con funciones, recuerden, pues hay que hacer cocientes. Tenemos que fijarnos bien quién va a ser el dominio, la intersección, ¿no? Donde ambos tengan sentido, tanto f como g. ¿No? Aunque sea el dominio sea muy pequeño de uno, tiene que ir intersectado con el otro, aunque el otro sea muy grande, pero va a tener sentido mi función si en la intersección de ambos nada más, aunque sea un conjunto muy pequeño. Ok. Bueno, y por último, para ya dejar este tema de operaciones con funciones, ¿quién va a ser?
F por qué. F por qué menos H sobre F. ¿Quién es esta función nueva? Es igual a F de X por G de X menos H de X sobre F de X. Bueno, pues solo basta sustituir. X al cubo menos 2 por raíz de X menos X cuadrada menos X sobre X al cubo menos 2. Bueno, ¿y esto cómo lo puedo expresar de la mejor forma? Entonces, pues, pasa para acá, ¿no? Vamos a operarlo, vamos a hacer esta resta. Esto sería X al cubo menos 2 por X al cubo menos 2 por raíz de X menos X cuadrada menos X sobre X al cubo menos 2. Ajá. Entonces lo único que hice fue operar, ¿no? Esto para acá, menos sobre esto de aquí, todo sobre el denominador de acá. Entonces esto, a fin de cuentas, ¿qué es? Esto es X al cubo menos 2 al cuadrado por raíz de X menos X cuadrada menos X todo sobre X al cubo menos 2, ¿no? Y esta es mi función nueva.